Es más fácil comprar que buscar un buen negocio. Le dijimos, tenemos este dinero del terreno que habíamos vendido, era muy poco dinero, pero no, acá no, eso es para otro país, ¿no? Bueno, hacer negocios en Argentina es imposible. No, no, no. No hay crédito de los bancos en mi país. ¿Puedo comprar? Sí, sí, sí. No hay financiación del dueño porque los dueños prácticamente es imposible que financien por la inflación como en Argentina. ¿Puedo comprar? Sí, sí, sí. No tengo mucho dinero ni tengo mucha liquidez, pero puedo crecer mi portafolio de bienes raíces. Sí, sí, sí. Hoy Griselda y Jorge, argentinos que viven en Argentina, nos cuentan cómo lo hicieron y cómo pueden comprar más propiedades de las que pueden por las oportunidades tan increíbles, y ellos tienen esa fórmula que hoy la comparten contigo. Este podcast está espectacular, te va a romper, porque no solamente vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de ellos, cómo utilizaron su casa para arrendar la piscina y un área de su casa para eventos familiares. Con muchos pequeños pasos han hecho un cambio espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Muchas personas dicen que hacer negocios de bienes raíces en Argentina, imposible, pero hoy tenemos una pareja, Griselda y Jorge, que están rompiendo ese paradigma y no tenían ninguna propiedad, ¿cierto? No tenían nada. ¿Y ahorita tienen cuántos? Cuatro, casi cuatro. Casi cuatro, ¿sabes? Porque hoy vamos a hablar de uno que van a comprar y vamos a hablar contigo que estás viendo esto. ¿Es un buen negocio o no es un buen negocio? Vamos a mirarlo entre todos, pero ellos nos van a contar cómo comenzaron de cero en uno de los países de los que yo conozco más difíciles para hacer negocios, ¿cierto? Donde las condiciones son increíbles, donde los bancos no prestan para hipotecas, donde la moneda cambia cada 3 minutos de valor, en donde es el caos de los caos de los caos. Ellos han encontrado cómo comprar 4 apartamentos, casi 4. Pero si dice casi 4, ¿en cuánto? ¿En 2 años? Y en 2 años, 2, uno por año. Y entraron al avanzado. Tú estás cumpliendo la lección, ¿no? Impresionante. ¿Y qué hacen ustedes? ¿En qué trabajas tú? ¿En qué trabajas? Bueno, yo tengo un emprendimiento de uniformes de trabajo. Estoy trabajando desde mi hogar. Después te voy a contar que gracias a tu libro y al avanzado, el programa avanzado, me he hecho un montón de otros trabajos que, bueno, que ya te voy a contar. Y Jorge tiene su trabajo. Bueno, yo tengo el trabajo tradicional y aparte le ayudo a ella en el emprendimiento y a su vez hago otras cositas más para generar siempre un ingreso extra. En Argentina con un solo trabajo no se puede, Carlos. No, yo sé. En 1970 y hasta 1980, con un solo trabajo de una de las dos personas se podía pagar la hipoteca o la casa, un carro o hasta 2, los estudios de los niños, viajar, ¿cierto? Y ahorrar un poquito. Ahorita eso, con 2 personas trabajando, casi no se puede. Es complicado. Sí. Pero eso es también Estados Unidos, no es únicamente Argentina. Eso es algo que está pasando en la economía de Occidente en una forma increíble. Una cosa que quiero resaltar ahorita es cómo cuando tú aprendes los números para bienes raíces, te afecta toda la forma de hacer negocios en tu vida, ¿no? Sí. Porque es muy positivo eso. Porque te cambia la forma de hacer negocios, ¿o no? ¿Cómo cambió el aprender a hacer los números en bienes raíces? ¿Cómo cambió la forma de hacer tu negocio? ¿O cómo les cambió? Porque yo sé que Jorge también está haciendo negocio. Y nosotros nos cambió mucho porque antes salíamos a recorrer casas, porque yo era la que quería comprar, a pesar de que había muchas personas que me decían que no se podía, que había que tener mucho dinero porque los bienes raíces costaban mucho dinero. Desde que comencé a ver tus podcasts me di cuenta de que no era imposible. Entonces después Jorge me regaló el avanzado para mi cumpleaños. Y ahí Jorge me regaló el avanzado. Y es bastante complicado acá con todos los impuestos poder acceder, ¿no? Tuvimos que hacer mucho sacrificio para comprar el avanzado porque era más impuesto que había que pagar que el curso en sí. Claro. Entonces, bueno,
Pudimos hacer eso desde el primer video tuyo en el avanzado. Recuerdo que puse el play y lo escuchaba muchas veces porque en principio hablas del pensamiento, de que es la primera barrera que hay que romper. Y después, bueno, no me paró nadie y empezamos a estudiar los números, porque al principio veíamos oportunidades, pero no sabíamos si nos iban a resultar a futuro. Entonces, hacer los números nos ayudó muchísimo. Encima nos resolvió ese tema, el tema de saber si este departamento o esta casa o esta oportunidad servía para un futuro o no. Eso fue vital. Impresionante, porque sí, porque la gente oye, ay, comprar un inmueble al año, pero bueno, comprar es más fácil que hacer un buen negocio, ¿cierto? Es más, hacer un buen negocio es difícil. Es más fácil comprar que buscar un buen negocio, ¿cierto? Porque cuando sabemos los números, sabemos qué es lo que nos va a servir hoy y en 10 años y en 20 años, ¿cierto? Claro. Y no estamos apostando a la valorización, ni estamos apostando a cosas que no dependen de nosotros, que eso es lo hermoso. Entonces, tú comienzas a aplicar esto y cómo eso afecta a tu negocio. Bueno, en el 2021, cuando empezamos con el avanzado, nos dimos cuenta de que empezamos a buscar ya con los números que sabíamos que podíamos manejar. Se nos dio un negocio nosotros al principio, como no sabíamos y no manejábamos los números, habíamos comprado un terreno y el terreno nos sacaba dinero del bolsillo en lugar de darnos dinero. Lo habíamos comprado lejos de nuestra casa, a 114 kilómetros, no podíamos ir a verlo y bueno, un montón de cosas que nos pasaron por no saber. Logramos venderlo y con ese... Después de muchas vueltas, muchos problemas que tuvimos de estafas y al final lo pudimos lograr vender. Sí. Nosotros, digamos, sabiendo lo que pasa en Argentina, que la plata de un día para otro vale mucho menos, tratamos de enseguida hacer un negocio, buscamos la oportunidad hasta que la encontramos con una persona conocida que justo quería vender. Eso también lo utilizamos del avanzado. El tema de que vos nos decías de charlar, de buscar, y a veces las oportunidades están más cerca de lo que uno parece que busca, y en realidad en una amiga que tenía un departamento que tenía problemas con los inquilinos, que logró sacarlo finalmente, no lo quería más, estaba como cansada, agotada, y lo quería vender. Le dijimos, tenemos este dinero del terreno que habíamos vendido, era muy poco dinero. Y un poco de ahorro. Y nos dijo que sí, que nos lo iba a vender porque nos conocía, porque sabíamos de nuestro envía de bien, que hacía rato que andábamos buscando, y lo conseguimos muy barato porque ella nos conocía, porque era una de mis amigas. El departamento estaba muy roto, muy roto. Nosotros, claro, era la oportunidad. Nosotros con Jorge hicimos para ahorrar, le entregamos el dinero a nuestra amiga. Le dijimos, bueno, lo miramos y dijimos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Entonces lo pintamos, hicimos algo de albañilería, de jardinería, restauramos puertas, un montón de cosas, excepto la albañilería y el sanitarista, digamos, el trabajo de plomería. Después casi todo lo hicimos nosotros para ahorrar, casi todo. Nos habremos ahorrado el 50%. Ok, pero antes de ir allá, ¿cómo? Porque yo he oído, y no he oído, sé porque he estado en Argentina y conozco pues por las noticias, la economía, y no dan crédito. La señora les dio crédito en pesos argentinos. No. ¿Cómo les financió la señora? ¿Cómo consiguieron el SAT? No, digamos, en efectivo, digamos, con la plata que teníamos. Tuvimos un descuento que, digamos, como teníamos la plata en efectivo, y entonces ya no conocía y nos bajó un poco el precio, digamos, un 20% más o menos del valor que ella pedía. Al ser conocidos, digamos, nos hizo el descuento. O sea que con lo del lote más los ahorros que tenían lo pagaron de contado más el descuento que ya les hizo. Y una pregunta, ¿qué hizo la señora con la plata? Porque esa plata cada vez vale menos, ¿no? La señora se la dio a su hija, porque ella ya tenía casa, se la dio a su hija y su hija se compró un lote. Ya tenía un lote y estaba construyendo. Estaba construyendo. Y necesitaba justo ese dinero para construir su casa que estaba haciendo. Para construir su casa, la hija va a construir la casa en el lote. Bueno, entonces ahí compraron la primera propiedad. ¿Ustedes ya tenían o no? Sí, nosotros teníamos una. Ella de soltera tenía un departamento, un dúplex. Cuando empezamos en pareja, compramos un lote afuera de la ciudad. Tú dijiste, me voy a quedar con esta que tiene un dúplex. No, ella me eligió a mí, porque me dio el potencial. Primero empezamos con pareja y a la semana compró un dúplex, así que fue la lotería de ella, digamos, en ese momento.
Es verdad, él siempre me dice que me trajo suerte. Bueno, cuando empezamos a salir, ella tenía un dúplex y ella enseguida me dijo, bueno, yo tengo mi casa, mi dúplex, ahora tenemos que hacer uno nuestro. Y bueno, entonces anduvimos y teníamos un auto realmente nuevo, casi 0 kilómetros, y con otro conocido, digamos, que tenía un lote en las afueras de la ciudad. Otra amiga. Intercambiamos el auto, casi 0 kilómetros, por el lote. Derecho. ¿No? Derecho, digamos, sin Pero ese no es este lote. No, ese es otro. Es la casa que estamos viviendo es actualmente. Nuestra casa, es donde vivimos actualmente. Entonces ustedes compraron el lote y ahí construyeron la casa que tienen. Sí. Donde vivimos, sí. ¿Cuánto se demoraron construyendo esa casa? 2 años, 1 año y 8 meses, a full. ¿Y de dónde sacaron el dinero? Bueno, tuvimos préstamos personales, porque hipotecarios no. Justo en ese momento había hipotecarios, pero no daban nuestro perfil por temas financieros acá. Para tener un hipotecario en esa época había que tener muchos ingresos. Mucho ingreso, mucho sueldo. Y bueno, y después con los sueldos, digamos, no nos comprábamos nada, pero por decirte, el crédito hipotecario, el crédito que nos dieron, nos alcanzaba solo para el techo y las aberturas. Wow. Nada más. Pero no lo tomaron. Sí, lo tomamos, porque no había otra cosa. Entonces tomamos el crédito, entonces el lote lo pagaron con el automóvil, el crédito hipotecario les dio para el techo, ¿y qué más? Las aberturas, nada más. El cimiento, ¿sí? Esa es la verdad. ¿Y con qué construyeron la casa el resto? ¿Con los sueldos? Con los sueldos de nuestro trabajo, digamos. Con los sueldos de nuestro trabajo, con los ingresos nuestros. ¿Y eso hace cuánto fue? En 2013. 2013. Bueno, 2013. En ese momento ya Argentina está en problemas también, ¿cierto? Porque, digamos... Siempre. Estábamos un poco mejor que ahora. Sí, estábamos un poco mejor, pero igual no daban créditos hipotecarios. Nos parecemos en Colombia, solo que en Colombia los problemas son diferentes, pero... Bueno, entonces, ¿cómo ustedes, que todavía no estaban en el programa ni nada, cómo rompieron todos esos prejuicios de que no se puede, de que es muy difícil construir, de que es muy difícil? ¿Cómo hicieron? ¿Qué hicieron diferente ustedes a lo que hace todo el mundo? Acá está la responsable. Sí. Yo soy la responsable. La del dúplex. Es que porque yo le dije, yo nunca veo los problemas. Yo siempre veo dónde quiero llegar. Le dije, nosotros acá tenemos que hacer nuestra casa. ¿Pero cómo? Pero si ganamos poco, bueno, no importa. Como sea, tenemos que lograr que nuestra casa esté acá. ¿A vos te gusta este lugar? Sí, a mí me gusta. Wow. Es una zona de quintas muy linda, donde estamos rodeados de pájaros. Es el lugar donde nos gusta a nosotros, no la ciudad. Wow. El dúplex donde yo estaba viviendo, donde estábamos viviendo de novio, está en la ciudad y a nosotros no nos gustaba ese lugar. Entonces, por eso buscamos un lugar alejado de la ciudad. Estamos a 13 minutos de la capital y tampoco tan alejado. Estamos en el interior de Argentina, digamos, en Entre Ríos se llama, al norte de Buenos Aires, y bueno, acá mucho más distinto a lo que es la capital, digamos, que todos conocen, digamos. De Buenos Aires. Claro. Igual... ¿Tienen hijos? No tenemos. Okay. ¿Y cuántas habitaciones tiene esta casa? Esta tiene 2. Esta casa tiene 2 habitaciones, 3 baños, 2 cocheras, 2 churrasqueras. Es grande, muy grande. Tiene piscina. Sí, tiene piscina. Tiene un quincho. Tiene solarium, tiene quincho. Es enorme. Bueno, con tu programa, después de la pandemia, lo que hice yo, otra vez la responsable, fue alquilar el fondo de nuestra casa para poder remozarlo, digamos, como que necesitaba un poquito de atención, aberturas, el quincho y hacer un montón de cosas. Entonces yo le dije, voy a alquilar el fondo de la casa, la parte del quincho, piscina, solarium, parque, la voy a alquilar. Me dice, pero no es un lugar muy grande donde entren más de 30 personas, solo 20, 25 personas aproximadamente. Y bueno, había que hacer unas remodelaciones, en eso me ayudó mi padre. Tenía un poco de reticencia de este lado, pero 50 y 50. Hay veces que me apoyaba y veces que no estaba del todo convencido. Digo, pero el libro de Carlos dice que se puede, porque en este libro dice que se puede alquilar. Entonces digo, mira, acá dice que se puede, pero no, acá no, eso es para otro país. No, pero acá dice que se puede. Justo, digamos, en esa época estábamos remodelando el otro departamento, digamos, el que hablábamos hace un rato. Había que afrontar los 2 gastos, claro. Y entonces, digamos, estaba medio complicado, pero logramos acomodarlo y dijimos, bueno, nosotros las aberturas de este quincho que estaba abierto en ese momento, las tiene que pagar la gente que nos va a alquilar, porque... Claro.
de nuestro bolsillo no tiene que salir. Y así fue, digamos, alquilamos una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que conseguimos el dinero para las aberturas. Y así, cada vez que ahora necesitamos hacer un gasto, decimos, bueno, ¿qué hacemos para que otra gente nos pague lo que tenemos que hacer? lo que tenemos? Pero Jorge, cuando ella dice algo tú, yo me imagino que ya no te resistes, ¿no? Digamos, me hago un poquito el duro, pero digamos, lo analizo y sí. A veces me hace un poquito difícil. Pero, digamos, siempre le apoyo en todo lo que ella... Sí, Pero me encanta como él dice, no soy duro, sino me hago un poquito de duro, ¿no? Es para que ella no crea que estamos tan fácil. Aparte, digamos, ya sé que, digamos, hasta que no le afloje, ella no va a estar... No va a dejar de insistir para hacer las cosas. Entonces arrendaban eso para eventos, para reuniones. Sí, generalmente en el verano, porque hay una zona de quintas de afuera de la ciudad y la gente ya, después de la pandemia, empezó a festejar sus cumpleaños. Y generalmente viven en departamentos y necesitan un lugar más al aire libre, y como no es muy caro, digamos, vienen aquí que tenemos pileta, piscina, un quincho, se traen su asado, se traen su bebida y pasan un día en familia. Claro. Equipamos el lugar con un baño, entonces la gente le pusimos internet inalámbrica, entonces la gente tiene todas las cosas para pasar. Por ejemplo, alquilamos desde las 9 de la mañana hasta las 19, y acá tienen parque, pasto, árboles, todo lo que necesitan para pasar un día y no pasarlo en un departamento, por ejemplo. ¿Y les dan los utensilios de cocina o la gente trae todo? Si ellos quieren utensilios de cocina, tienen que pagar un poquito más. Todas las comunidades, pero tienen todo. ¿Y crearon un negocio aparte o solamente lo arriendan? No, creamos un negocio, yo creé un negocio aparte, sí. @cumplefeliz.ok en Instagram, y desde ahí atraigo a la gente para mi casa. Yo les muestro, hablan conmigo, charlan conmigo, y desde ahí me ayuda también a hacer el filtro de la gente, porque si bien lo alquilamos para familias, no lo alquilamos de noche, por ejemplo, porque llama un poco a veces al descontrol. Entonces alquilamos para familias, para grupos de amigos, para despedidas de compañeros de trabajo, todo eso. Reglas. Dame las reglas que tienes. O sea, ya sé que de noche no lo arriendas. ¿Qué otra regla? Bueno, el horario de 9 de la mañana a 19, 20, digamos, depende. Sí. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos cámaras de seguridad que las coloqué yo para controlar la cantidad de gente. Sí, claro. Digamos, ¿Cobran por persona o por grupo o por espacio? Por grupo, 25 personas, por ejemplo, un precio. No mucho más, porque cuando hay mucho más de 30 ya siempre algo se rompe, o es muy chico el lugar para tantas personas. Entonces hasta 25 más o menos tenemos el tope de personas. Si invitan más, como controlamos por las cámaras, se cobra un plus por cada invitado más. Arriendo el lugar de 9 de la mañana a 7 de la noche, máximo 25 personas, o tú cobras por persona, o a ti no te importa si son 10 o 5 o 25. No, el tope lo ponemos nosotros. Tienen que ser 25 personas, o las personas que digan, no, a veces somos 20. Bueno, a veces es una familia sola, de claro. Una familia tipo de pero me tienen dos mayores y los 2 hijos, y también, digamos, ¿no? Claro, pasa acá que si uno no controla la cantidad de personas, cuando acordamos hay 40 personas ingresadas. Y ¿Cómo lo controlas? ¿La cuenta? O sea, ¿ustedes reciben a la persona o cómo? Nosotros por las cámaras miramos. Por las cámaras controlamos. Más o menos ya tenemos en vistas generales lo que puede llegar a ver. Si vemos que hay mucha gente, porque se nota enseguida, los contamos. Pero generalmente cuando uno le pone las reglas a la persona, se adapta y digamos, y cumple. Con esto, entonces, por ejemplo, que la mayoría de los problemas son por el trago. ¿Cómo manejan eso? ¿Tienen una limitación o sencillamente le llaman la atención si ven algo que es inconveniente? ¿Cómo manejan esas? Bueno, como todo por lo general de esa parte me encargo yo. Soy bastante clara con la gente y les digo que este es mi hogar y que nosotros lo alquilamos, que tengan contemplación del tema del alcohol, y por lo general no toman, porque son ellos los que tienen que controlar que no rompan nada. O sea, yo también les digo que si se rompe algo tienen que pagarlo. Entonces, como ellos tienen que controlar a la persona que vienen, por lo general no toman. Generalmente son familias. Sí.
Entonces, no, el mismo papá, la misma mamá o los tíos controlan que los invitados no rompan nada. Perfecto. Y otra pregunta, ¿ustedes tienen ya entiendo que tienen la piscina, los asadores, si tienen una zona cubierta o está descubierta? una zona de quincho, que el quincho tiene 20 metros cuadrados, sí, más una zona de 7 metros que tiene una especie de toldo para que la gente pueda sentarse a comer. Le brindamos todo, le brindamos tablones, sillas, a veces cubiertos, freezer, el baño está completo, ducha externa, ducha interna. Entrada independiente. Entrada independiente, estacionamiento, wifi, todo lo que se necesita para pasar un día. Y entonces, ustedes lo hacen, lo promueven por Instagram, ¿y cómo les pagan? Nos pagan con una seña del 50% cuando vienen a ver el lugar, si les gusta y si les sirve para... ¿En efectivo o usan tarjeta de crédito? En efectivo, esa seña... O transferencia. Sí, o transferencia. Depende. Claro, esa seña sirve para guardar el lugar. La fecha. Listo, entonces las personas van, que además ustedes conocen a las personas, eso les da como cierta seguridad con eso. Sí. ¿Han tenido algún problema? ¿Cuál ha sido el problema más complicado que han tenido con eso? Complicado, no. Se han roto cosas, sillas más que nada. Cuando se rompe la silla o las mismas personas han dicho, mira, los chicos rompieron esta silla, ¿cuánto sale? Nos fijamos en internet por lo general, que se han roto, sí, sillas nada más. Bueno, y te las pagamos. Contado efectivo, antes de retirarse me transfieren y listo. Antes de irse, por supuesto. Perfecto. O sea que ustedes, desde que tú comienzas a conversar con ellos, les pones las reglas y les das la claridad. ¿Y has rechazado gente que no te gusta? Sí, porque me dicen, por ejemplo, no, yo quiero festejar mi cumpleaños de 35, pero no va a haber comida. Le dije a él, solamente va a haber bebida y podemos ir a la mañana, pero ya sabemos que si hay bebida sola y hay gente adulta, es muy complicado. Entonces, digo, no. Filtramos con el precio. Hay veces cuando vemos que quieren venir, digamos, y le subimos el precio y, digamos, entonces solamente ahí se descarta y no vienen, digamos. Tienen ese negocio que está en la casa, que es genial ese negocio, porque en últimas es un ingreso que tiene muy pocos gastos, ¿cierto? Porque seguramente pues, tendrán que pagarle a alguien o para limpiar eso después, ¿cierto? Eso lo hacemos nosotros, digamos, también. Nosotros limpiamos. Mantenemos nosotros. Igual, esa es una de las reglas del tema de la limpieza, lo entregamos y lo recibimos tal cual lo entregamos, impecable, pero a veces cuando la parrilla, los tachos de basura y todo eso, lo limpiamos nosotros, o Jorge o yo. En el verano, digamos, hemos tenido alquilados jueves, viernes, sábado y domingo. Y hasta el lunes también. Y hasta el lunes. Sí. Increíble. Todos los días. Todos los días. Ahora estamos por ampliarnos. Bueno, eso te queríamos consultar, que nos viene muy bien el podcast. Bueno, dale. Pero antes de que hagan la pregunta, entonces tenías el duplex, después compraron ese apartamento que les vendió la amiga con la venta del lote, después construyeron esta casa. Tenemos otros departamentos. ¿Y ese otro cómo lo compraron? Ese otro lo compró casi Jorge entero, solito. Lo compré yo, digamos. Aprendió de la maestra. Yo el año pasado tuve 2 operaciones de hernia de disco y bueno, en la primera operación estaba en la cama, digamos, antes de la operación y bueno, yo tenía un auto bastante nuevo, que estaba bastante bien y al estar en la cama digo, tengo que hacer algo productivo y empecé a buscar departamento, a ver qué era lo que podía conseguir, hasta que conseguí un chico que quería vender. Empecé a negociar el tema no teníamos mucho ahorro, para decirte en dólares teníamos $3.500 más o menos. Nada, y tenía el auto. No tenía más nada, no teníamos crédito, no teníamos nada. Negocié el auto y a su vez le digo, bueno, tengo para entregar $2.800 el auto y necesito una financiación para llegar al precio que busqué. Financiación con el dueño. Y bueno, entonces llegamos a un acuerdo de ida y vuelta en 2 o 3 días que estuvimos hablando, hasta que me financió la parte restante. Cuando yo estaba terminando de negociar, le digo a ella que ya que había comprado otro departamento. Le digo, este es el negocio que es eso. Ella intentó resistirse. No, se puso contenta enseguida, porque, digamos, teníamos un vehículo pequeño, que era el de ella, que yo le regalé, y a su vez teníamos el mío, que era más grande, más confortable, y bueno, y nos quedamos con el chiquito, y le digo, bueno, ahora tenemos que pagar una cuota mensual, el principio va a estar media ajustada a nuestro presupuesto,
pero yo le digo, con la inflación que hay, en 2 o 3 meses nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque yo calculé los 2 alquileres que teníamos, el dúplex de ella, de soltera, más el departamento que nosotros teníamos, más este departamento que ya estaba alquilado. Y nos faltaba para la cuota una pequeña diferencia que le íbamos a hacer nosotros. En pesos argentinos unos 4.000 pesos, nada, o sea, muy poquito. Wow. Claro, digamos, una cuota de 70.000 pesos durante un año sin intereses, Sin nada. y ya sin interés en Argentina. Es un regalo. A los 10 meses, para decirte con el tema de la inflación, con los 3 departamentos nos sobraba mucha plata ya, digamos, y se pagaba sola la cuota, y que terminamos hace unos meses. Impresionante. Y otra pregunta, antes de pasar a la otra pregunta que tienen ustedes. Si esas rentas, como lo que hace con la piscina, es tan bueno, ¿han intentado o tienen renta rápida con Airbnb en los otros apartamentos o no? Los departamentos que nosotros compramos son sociales. Pero ¿quién dice que no puedes arrendarlos por Airbnb? No digo que no se pueda, no. No, digamos, nosotros estamos en el centro de donde nosotros vivimos, es una propiedad, un departamento, están alrededor de entre 50 y 70.000 dólares para arriba. Sí. Nosotros estamos comprando a 15 cuadras más o menos en 12.000 dólares. No puede ser. Pero los tenemos que buscar con La lupa. gente, digamos, hay veces que va al centro de estos departamentos 50, 60. Eso lo descubrimos investigando. Cuando yo lo descubrí, le digo, este es el lugar acá donde tenemos que comprar, Sí. porque si bien el departamento de 50, 70.000 dólares, por decirte, vale, hay muy poca diferencia en lo que se alquila aquí en Argentina, Uh-huh. con el departamento que nosotros compramos en 12.000 dólares. No, espectacular. Tiene los mismos servicios, tiene todo. Pero porque, entonces, listo, la lección es que las personas se quedan en el empaque y no buscan bien. Puede ser que el otro no esté tan bonito o que no esté tan cerca, pero que en últimas la rentabilidad puede, con algunos ajustes, parecerse al de 50.000. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos la hermana de ella, digamos, está viviendo en el centro y está pagando mucho menos que lo que nosotros estamos cobrando en la zona Ajá. en la zona alejada, digamos, ahí fuera del social, digamos, donde tenemos el... Porque no están informados de cuál es el potencial y más en una economía que es tan incierta. Bueno, y una pregunta, ¿y por qué no tienen Airbnb? Bueno, no tenemos Airbnb porque es esa zona, la zona no se da para Airbnb. Pero has ensayado, Griselda. No he ensayado. Ah, ¿entiendes eso? Pero digamos, está en nuestra, yo creo más en el futuro hacerlo al Airbnb, comprar un departamento más céntrico. No. Porque la gente... No, esperen, mire, les voy a decir, aquí en Estados Unidos y en Europa hay aplicaciones que arriendan sofás. Sí. Que arriendan el tapete para que uno se acueste en el tapete de la casa. Entonces, todo se arrienda. Sí. Todo se arrienda. Entonces, yo lo que les digo es que con lo que ustedes tienen, si ya está pago, si no tienen hipotecas, ¿qué prefieren, recibir en pesos o en dólares? Es lo que buscamos. Y ya que tienen experiencias, dicen, bueno, ¿cómo amoblamos bien esto? Porque miren lo que la gente, si llegan a un barrio popular, pero tú das una experiencia increíble, por ejemplo, como en Nueva York, no sé si han ido a Nueva York, sí, que entra uno por una calle asquerosa con basura y todo, y una puerta inmunda, y golpeas y abre, y es un apartamento o una casa divina. Entonces, por dentro es hermosísima. Ahora es Nueva York, que es cierto que por el subway, por todas las cosas, pero en últimas, lo que la gente busca con Airbnb es una experiencia. Y Argentina es fascinante. La gente habla de los argentinos, pero los argentinos reciben a la gente con una calidez impresionante. Si ustedes le ponen eso a cada apartamento, ¿cierto? A cada lugar, recuerdan que la gente busca es una experiencia. Y puede ser que no esté tan bonito, pero adentro está limpiecito, bien pintado y con los muebles bonitos que los pueden comprar de segunda. Esa es la experiencia y ustedes ponen y van a encontrar que lo pueden hacer. Y imagínense cómo aumenta la rentabilidad de ustedes. Bueno, yo creo que ahora estamos, entonces, escuchándote, estamos encaminados en eso. Nosotros charlando con una vecina que tenemos y viendo el resultado que tuvimos de alquilar nuestro fondo, en el lugar donde estamos es zona de quintas.
zona de casas que tienen todas piscinas y todo. Ella me convoca un día y nos dice a mí y a Jorge que ella nos alquila la casa para que nosotros la subalquilemos, porque ella vio que tenemos tanto, dice, yo pasaba por tu casa y siempre estaba lleno de autos y cumpleaños feliz y todo. Digamos, ellos intentaron alquilarlo, pero bueno, no estaban muy convencidos, no tenían la mentalidad para hacerlo. Una propiedad que se puede alquilar muy bien y se puede sacar mucho rédito. No tienen el tiempo suficiente porque tienen negocio en venir hasta este lugar para aprovechar eso de la alquiler. Entonces ellos lo pusieron a la venta a esa propiedad. Nosotros, sin tener un peso, pasamos por ahí justo caminando, la vimos y bueno, ella la llamó porque ya había tenido contacto anteriormente para a ver si podíamos comprarla. Y le dije, hice todo lo posible, porque a mí que me diga el precio no es una cosa que me aterre ni nada. Igual no tengo el dinero, pero le pregunto igual, como vos decís, hay que preguntar. Se la quise comprar de todas formas, pero bueno, no. En realidad son 2 casas en una. Tienen una casa más chiquita, alquilada, y otra casa que es una casa hermosa, con 2 habitaciones. Claro, 2 habitaciones, piscina, 2 churrasqueras, mucho patio, mucho fondo. ¿Por qué la venden? Porque no la pueden atender. No la Claro, pueden no la pueden atender. Ella ¿Cuál es el precio de la propiedad? $90,000. $90,000. Ok, una pregunta. Esa propiedad, son 2, ¿no? Una ya está alquilada. ¿Y pueden sacar a la persona que está ahí o no? Digamos, se habla. Sí, se puede hablar. Tienen un contrato precario, digamos, pero digamos, ya están avisados de ello que se puede. La persona le podría entregar la propiedad desocupada. Creería que sí, digamos, habría que hablar. Una pregunta. ¿Esa casa en Airbnb en cuánto se puede arrendar? No sé porque no lo he visto todavía. Sinceramente no lo he visto. Okay. No había pensado en Airbnb. Entonces lo que tú vas a hacer es 2 cosas. Primero, antes de eso, ¿cuál es el acuerdo que tienes o lo que tienes palabreado hasta ahora con él? El acuerdo que tengo con la señora, es para poder explotar la casa más grande. No hablé de la otra casa chiquita que tiene inquilino. Okay. Para explotar la primera casa y me dijo que la puedo subalquilar para cumpleaños, para fiestas, para que la gente se quede a dormir. Ellas nos alquilan la propiedad porque ellas no pueden venir. Nos pidieron un precio y nosotros dijimos no, a este precio no la podemos alquilar. Le ofrecimos la mitad y aceptaron. En pesos. En pesos argentinos. Y eso es a largo plazo, o sea que ahí la inflación va a estar a favor de ustedes. Digamos, en principio 3 meses. 3 meses, un contrato flexible, como ya nos conocemos, digamos, porque la propiedad está en venta. Si aparece un comprador, claro. Perfecto. Se vende. Listo, ok, genial. O sea, la señora está solucionado el problema parcialmente porque ya quiere vender. Perfecto. Y ellos no necesitan el dinero. No. Digamos, ellos están construyendo o van a construir otra propiedad para vivir, digamos. Más cerca donde de la están ciudad, ellos. Sí. O sea, sí necesitan el dinero. Sí, ella dice que necesitan la mitad por lo menos. La mitad en efectivo. La mitad en efectivo. Y cuando dice que la mitad es efectivo, ¿tienen alguna idea qué significa la otra mitad en tiempo de plazo? Y nosotros le quisimos entregar los departamentos que tenemos de renta, que ya estaban alquilados y pasaban más del 50%. Entonces ella me dijo que no. Claro, porque ¿para qué va a cambiar por otra? Ella es lo que quiere. Le dijimos de financiar lo que restaba, la otra parte, y nos dijo que no. Y nos dijo que en cuotas, no, nos dijo que no. Nosotros tenemos ya un ahorro. Una pregunta, no que lo hagan. Si ustedes le dicen que ustedes hacen un acuerdo en dólares para el saldo. Lo que pasa es que sí, puede ser, pero lo que pasa es que nosotros no podemos, acá es como que es mal negocio eso. Pero, un momentico. El dólar hoy está a 300, por ejemplo, 500. Por decirte, para aquí, ya sé 500, pero mañana puede estar 800. Es un gasto que nosotros, si aumenta el dólar, de un día para el otro no vamos a poder afrontar. Bueno, pero espérate un momento. Yo hice un podcast con un señor argentino que él hablaba que él tiene una cuenta en Uruguay, pues Airbnb es en dólares. O sea que si tú recibes en dólares y pagas en dólares, no hay problema. Siempre y cuando tengas seguridad del ingreso. Pero entonces lo que yo vería con eso es que lo que ustedes pueden plantear con la señora es un arriendo con opción de compra. Que ustedes les pueden decir, bueno, pero ajustemos el precio. ¿Y el precio ella pide en dólares o en pesos? Acá la propiedad está en dólares, pero digamos, se puede convertir a pesos. Yo sé, pero ella pide en dólares. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ustedes le pueden decir, bueno, entonces vamos a hacer, ella está engüesada, dicen engüesada ya con la propiedad, ¿cierto? Ella quiere salir de ahí porque es un problema. Entonces tú le dices, mire, nuestro interés es comprar, ¿cierto? Pero nosotros no conocemos el potencial de la propiedad, ni nosotros sabemos cómo nos va a ir.
y nosotros no queremos meternos en algo que no le vamos a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un acuerdo a un año, porque usted me dice que 3 meses, yo no voy a armar un negocio por 3 meses. Fue lo que le dije. Exactamente, porque para nosotros los primeros 3 meses vamos a perder plata, que probablemente es cierto. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer un contrato por un año y en un año usted me vende la propiedad en $90,000. Y lo que quiero que acordemos es que yo le pago 45,000 de contado y yo le pregunto esto, si yo le ofrezco pagarle los otros 45,000 en un año en dólares, ¿usted aceptaría? ¿Me entiende? No pierdes nada, ¿sí me entiendes? Entonces, así usted mantiene, usted recibe sus 45,000 o en 3 años, ¿sí? O sea, empiecen por 3, ¿sí me explico? O en 4, yo le decía, es más, yo le pago 40,000, $10,000 anuales, le doy 45,000 y 10,000 anuales en dólares. Legalmente pueden hacer un contrato para pagar en dólares, ¿sí o no? Creería que sí. Sí. Porque ustedes, con los ingresos pasivos que tienen, o sea, con las propiedades que tienen, podrían generar con todos los ingresos, los 1,000, o sea, $10,000 serían $1,000 mensuales. Podrían, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Digamos, lo generaríamos de alguna forma. Y los 45,000 los conseguirían vendiendo alguna propiedad que no les va a dar esa rentabilidad. ¿Cuándo la venderían? Cuando ustedes comiencen a arrendar las dos propiedades y se den cuenta que la rentabilidad es mucho mejor que la que tienen. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿qué haría yo? Si ustedes van a tener esas propiedades en Airbnb, ustedes pueden arrendar esta donde estás también por Airbnb. Pueden hacer la piscina y la casa y pueden moverse para las propiedades desocupadas o para donde el pariente, ¿sí me entiendes? Y empiezan a multiplicar el ahorro y convierten todas sus propiedades en arriendo, en renta rápida. ¿Qué les parece eso? ¿Sí? Ahora, el desafío de ese negocio es que ustedes conozcan sus números. Entonces tú entras, por ejemplo, ¿cómo se llama el barrio de ustedes? Por decir, en la ciudad donde Las Acacias. Las Acacias. Las Acacias. Entonces pones barrio donde van a comprar la propiedad. Entran al Airbnb y dice Airbnb Las Acacias y pone una fecha de julio 4 a julio 15 y ahí les aparecen todas las ofertas de Airbnb, ¿de acuerdo? Y ahí van a saber ustedes, mire, esta es parecida, esta están pidiendo tanto, están pidiendo tanto y ustedes van a tener una idea. Eso no es para que digan esto multiplicado por 30 porque es más complicado que eso, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces ustedes hacen un estudio de mercado y pueden empezar con su propia casa, ¿me entiendes? Un fin de semana se van de unas amigas y arriendan su casa con Airbnb, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces, como a ustedes se les venció el curso avanzado, les voy a regalar la mentoría por un año más para que ustedes tengan acceso al curso de Airbnb que tenemos en el programa, ¿de acuerdo? Y para que tengan el acceso a todos los recursos que tenemos para que hagan sus números y sepan cómo hacerlo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Empiezan a arrendar su casa y ustedes van como un centro de negocios y cada una va a ser un negocio y van a convertir de renta tradicional a renta rápida. Y hay dos tipos de renta rápida, pues hay muchos, pero vamos a mencionar Airbnb y el otro es que puede ser que no sea Airbnb, pero que es por 3 meses o 4 meses para personas que van a ir a hacer un negocio o un estudio, cualquier cosa que necesitan hacer por unos meses, pero que no necesitan sino unos meses. Ese es otro tipo de renta rápida que Airbnb tiene también eso, por meses. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden hacerlo y ya que tienen la experiencia, yo les digo, lo que están haciendo con la piscina es más difícil que lo de Airbnb. Bueno. Entonces, ¿qué les parece eso? Perfecto, genial. Lo vamos a implementar. Lo vamos a implementar. Ahora, y otra cosa, con lo del negocio de la piscina, que seguramente ya lo han pensado, es el ofrecer servicios adicionales. ¿Han pensado eso? ¿Como cuáles? Por ejemplo, un músico. Hemos pensado, digamos, en peloteros, digamos, porque se festeja mucho cumpleaños de chicos. No sé si allá existe pelotero donde los niños se meten adentro de un pelotero. Exacto. Cualquier cosa que ustedes vean, pero no es para que ustedes compren nada. No. Ustedes sencillamente subcontratan y ganan un porcentaje. Sí. Entonces, eso, el músico, el que le hace la carne, ¿sí me entiendes? El chef. Que hace, y eso puede ir sumando. Y mire, le ofrezco que usted no tiene que traer las bebidas, nosotros le ofrecemos las bebidas por consumo. Bueno, eso sí lo hemos hecho. Lo hemos hecho, sí. Hemos hecho.
Hemos comprado bebida y cuando la gente, bueno, se olvida o no viene, Digamos, o a lugares lejos, es como, bueno, tenés bebida, bueno, te las compro a vos. Y digamos, no tenemos muy cerca acá algún lugar para comprar bebidas. Vienen hasta acá y se olvidan de la bebida. sí, nos ha pasado, eso sí. Al principio no pasaba y nosotros no teníamos para venderla, entonces implementamos la venta. Implementamos el tema de la bebida. Bueno, entonces, con lo de la señora, ¿qué vamos a hacer con la señora? Estamos enfocados primero ahora la estamos limpiando la casa Ah, porque también teníamos eso. y Nosotros- estamos viendo el potencial que tiene, porque la señora ya nos alquila ya con la casa con muebles. La señora tiene un problema con la casa. Ustedes tienen que tener en cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, Ustedes le van a decir, mire, exactamente. Es más, pídanle un año de opción de compra, les entrega desocupada. O sea, le van a decir, o sea, de una vez pónganle las condiciones a la señora. Queremos que nos entregue desocupado, que nos dé crédito para pagarle a 4 años el saldo, ¿sí? Nosotros le pagamos los 45, lo ponemos en dólares, ¿sí? Y de una vez todo el negocio organizado. Ahora, yo les digo cómo va a funcionar ella. Primero les va a decir, no, eso es mucho. Se va y vuelve y les dice que sí. Sí. Y usted le dicen eso y usted le pueden decir, le damos garantía hipotecaria sobre la casa para que usted tenga seguridad de que su plata está firme. ¿Sí me explico? Y usted nos va a conocer. ¿Qué les parece? En realidad ella ya nos conoce y nos ha dado la llave antes de que ya nos conocía. Y ya nos conoce porque somos vecinos. Y tiene confianza en nosotros, tiene mucha confianza, por eso nos ha dejado la llave. digamos, no hemos firmado ningún contrato y ya tenemos la llave Sí, nos tiene mucha lugar. confianza. ¿Y sabes qué les va a pasar? Que más vecinos les van a aparecer más negocios de eso. Estamos convencidos que es por ahí Es por ahí, sí. Porque nosotros conocemos muy bien la zona y sabemos cómo con nuestra propia casa hemos hecho un ensayo, digamos, de cómo hacer el trabajo, cuidando la casa y tratando con la gente de ponerle una especie de barrera, digamos, y de reglas para que acaten y la gente, ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y lo que debemos hacer y eso es importante. ¿Y la otra casa también es campestre? Sí, está acá a 30 metros de nuestra casa. O sea que podrían hacer el mismo negocio de alquilar ¿Tiene piscina o no? Sí. Sí, es que la queremos para eso. Es para eso. Tiene dos formas de alquiler. Yo le vi dos formas de alquiler. Hay gente que quiere solo alquilar la piscina con el asador, el baño y un lugar para tener sombra. Hay otra gente que quiere pasar las vacaciones de invierno, por ejemplo, que se vienen ahora en el mes de julio, las vacaciones de invierno aquí en Argentina, y quieren todo. Quieren el parque con la casa para dormir, para descansar y el asador tanto adentro como afuera. Entonces, todas esas formas, esas dos formas, yo le veo de poder explotarla. A la gente que no quiere la casa, se cierra la casa y solamente se le da... Digamos, nosotros ya sin tener nada ya estamos promocionando y ya nos están consultando. Yo ya desde que hablé con la señora hace 20 días atrás, yo ya lo estoy promocionando. Y teóricamente y de palabra ya tengo alquilado para el 31 de diciembre, el 24, el 25 de diciembre, el 1 de enero. Pero no le digas a la señora eso. No. Perfecto. Bueno, espectacular. No, increíble. Bueno, ¿qué le dirían ustedes a todos los compatriotas y no compatriotas que dicen que es dificilísimo comprar sin crédito de los bancos y sin crédito del dueño, porque ni siquiera el crédito del dueño allá es un regalo del dueño? ¿Qué le dirían a alguien que cree que no puede hacer negocio? Bueno, primeramente yo creo que está uno en el pensamiento. Está todo, si vos lo tenés en la cabeza, vas a buscar la forma hasta que encuentres la forma de llegar a ese objetivo. Nosotros tenemos un objetivo que es, dentro de unos años, tratar de no trabajar de forma tradicional, digamos, sino que vivir de la renta y vivir de esto que a nosotros y a ella principalmente le gusta mucho esta forma de hacer negocio y vamos por ese objetivo de lograr eso. Jorge, ¿qué seguridad tienes de que lo van a lograr de 1 a 10? 100%. 100%, es verdad. Ese es el pensamiento de inversionista, ¿de acuerdo? No es que si entra tal presidente, si entra tal partido, no. No importa. Usted sabe qué es lo que va a pasar. Miramos tus podcasts, estamos trabajando, que nosotros estamos generando siempre ingresos de diferentes formas. Hasta yo me hice en la pandemia,
no me quedé como la gente mirando Netflix, y si no, busqué otra forma de hacer dinero. Hice unos cursos, investigué, hice una página online de venta de electrónica que la tengo también ahí y voy vendiendo también, y es otro ingreso que tengo, aparte de mi trabajo tradicional, aparte de ayudarla a ella, aparte de la renta. Tú tenías el duplex, pero él también tiene sus cualidades. Mira nomás. Bueno, a su vez no te hemos contado que estamos negociando otros departamentos. A su vez, Eso nos faltó eso nos faltó, digamos. para otro podcast. Digamos que ya estamos casi llegando a un acuerdo por otros departamentos, pero estamos ahí viendo, justo nos apareció este negocio. Claro, estábamos a punto de comprar un departamento cuando apareció la señora que no quiere más su casa. A mí me pasa, y a mis estudiantes, cuando ya aprenden con esa mentalidad, llega un momento en que hay más propiedades de las que uno puede comprar. Sí, es verdad. ¿Cierto? Sí. Y buenos negocios y todo, pero uno no alcanza porque no alcanza. Pero maravilloso. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, de verdad puedes decir, no, es que mi país, es que no hay crédito de los bancos, aquí es muy difícil y muy inestable. Argentina es la campeona de las campeonas de las campeonas. Y hoy este podcast ha demostrado una vez más que en cualquier circunstancia las reglas del dinero funcionan si sabemos, si nos educamos y si sabemos aplicarlas. Realmente no es que sea difícil, es que hay que hacerlo, hay que estudiar. Y no es difícil lo que hay que estudiar, solo que hay que decidir hacerlo. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieras. Lo único que te aleja es un pensamiento. Bueno, hoy como hablamos tanto de Airbnb, aquí te dejo para que también veas más información y más podcasts acerca de Airbnb.